Amén, mis hermanos. Un placer saludarles y a la vez estar, ¿cierto?, en este medio trabajando en la viña del Señor. Como ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de los Hebreos, que yo creo que ha sido de mucha bendición para todos. Yo hoy no seré la excepción porque Dios siempre nos tiene que decir algo nuevo a nuestra vida. Y hoy, ¿cierto?, nos toca el capítulo 3 del versículo 1 al 6 de Hebreos. Lo leeremos, ¿cierto? En el nombre del Señor dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda la casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta ahí, cierto, es la lectura de la palabra del Señor. Podemos ver, mis hermanos, de que constantemente el escritor, cierto, eh, nos da un argumento de que Jesús es superior, ¿cierto?, a los ángeles, ¿cierto?, a los profetas. Incluso dice que también dice que Él se hizo hombre, vino a la tierra, como nos enseñaba la semana pasada, ¿cierto?, nuestro hermano Danelo. Entonces, para los judíos era muy difícil pensar que alguien fuera mayor que Moisés. Y el Nuevo Testamento se refiere, dice, a la grandeza de Moisés mencionada en unos 80 veces. Y entonces, perdón, tengo aquí, dice, el testamento se refiere a la grandeza de Moisés mencionada en unas 80 veces más frecuentemente que cualquier otra figura del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí que aunque Moisés fue grande, dice, Jesús mucho más grande. En consecuencia, abandonar a Jesús traerá un resultado, ¿cierto?, terrible para abandonarlo, ¿cierto?, a él, pero ellos, ¿cierto?, eh, dice que, perdón, dice que abandonar, ¿cierto?, o caer de la fe, porque aquí no está hablando de apostasía, ¿cierto?, de los hebreos, que en ese tiempo dice que eran perseguidos, muchos murieron y muchos dicen que apostataron de la fe, retrocedieron. Entonces, aquí el escritor hace un énfasis en que debemos considerar a Jesús, mirarlo, ¿cierto? Es ponerse de pie ahí, verlo, todo lo que hizo Jesús por amor a ellos, ¿cierto? Y también cuando digo ellos, también a nosotros, porque sabemos de que Dios de ambos pueblos hizo uno solo, ¿cierto? Separó la pared intermedia que había entre ellos y nosotros, y ellos hizo un solo pueblo, una sola casa, ¿cierto? Una sola iglesia. Entonces, como le decía que Moisés era mencionado unas 80 veces más frecuente que cualquier otra figura del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque Moisés fue grande, Jesús fue mucho más grande. En consecuencia, dice, abandonar a Jesús traerá resultados mucho más terribles que abandonar a Moisés. Dice que hay una advertencia, dice, que hay aquí en este versículo. Podemos ver, mis hermanos, de que es la primera vez de que eh, el autor, ¿cierto?, comienza con una advertencia. Todo al tiro empezaba con algo doctrinal, ¿cierto? Y aquí comienza con una advertencia y la primera vez que nos llama hermanos. Qué hermoso, ¿cierto? El autor comienza, ¿cierto?, con una sincera advertencia diciendo: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Como le decía, por primera vez en la carta se dirige a sus lectores haciendo esta pronunciación, o sea, nombrándolos como hermanos, ¿cierto? Una cálida, ¿cierto? Y tal, ¿cierto? Hermosa palabra, ¿cierto? Llamándolo hermano, que
la semana pasada también, ¿cierto? El Señor nos habló de hermanos. Ahora en esta parte, ¿cierto? Ya está hablando, ¿cierto? A sus hijos, ¿cierto? A escogidos, a hijos de que Él llamó, ¿cierto? Participantes, ¿cierto? De la iglesia. Entonces, es hermano, ¿cierto? Podemos decir que significa compañero, ¿cierto? Creyentes en Cristo, santos, limpios de pecado y consagrados para el servicio para el servicio por Jesús, el sumo sacerdote. Entonces, el suyo era un llamamiento celestial, que venía de Dios y llevaba finalmente a Dios en el cielo. El llamamiento, dice, se hace referente al llamado eficaz a la salvación en Cristo. Entonces podemos ver aquí, mis hermanos, de que este llamamiento es eficaz, ¿cierto? En la salvación de Cristo, lo podemos ver aquí en Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que antes conoció, a esto también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, mis hermanos, podemos ver de que este llamamiento es celestial. Podemos ver de que el llamamiento, ¿cierto?, del pueblo de Israel era terrenal, ¿cierto? Los sacó de Egipto, le prometió una tierra, ¿cierto? Los llevó a la tierra prometida, que era Canaán. Pero esa era algo terrenal. Pero ahora dice que somos participantes del llamamiento celestial. Qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso es entender esto de que no teníamos ni un mérito y si Dios lo llamó, ¿cierto? Y lo hizo sus hijos. Ahora, ¿cierto? La autora aquí dice en el versículo 1, considerar a Cristo Jesús. Se necesita, ¿cierto?, poner una atención seria, es decir, un estudio cuidadoso y constante de Jesús, ¿cierto? Él usó ese nombre personal, se centra, ¿cierto?, inmediatamente la atención en su obra sobre la tierra. La misión por la que Dios se hizo hombre para cumplirla. El título adjunto es apóstol y sumo sacerdote. Se centra también en la obra, ¿cierto? En esa obra, el apóstol y sumo sacerdote, en esa obra que hizo Dios por nosotros. Entonces, mis hermanos, la palabra apóstol significa enviado, ¿cierto? Y se utiliza aquí por primera vez, ¿cierto? Se nombra a Jesús como enviado. Entonces, había un contraste, mis hermanos, porque el pueblo judío mm, tenía por mucha alta estima a Moisés, ¿cierto? Y entonces yo creo que dirían, pero no, pues si el enviado fue, fue Moisés, él envió Dios, ¿cierto? A sacar al pueblo de Egipto, a él lo comisionó, ¿cierto? A él lo llamó para que lo sacase. Entonces, por eso aquí el escritor le pone un énfasis, mis hermanos, de que hay que poner la mira, ¿cierto? Considerar, mirar, ¿cierto? Observar a Jesús. Él es importante. En ninguna parte, mis hermanos, aquí en lo que leemos, se nombra a Moisés que falló, ni que erró, ni se acuerda cuando golpeó la roca, cuando se enojó, y tampoco también se nombra que usted dice que se airó y no entró a la tierra prometida. En ninguna parte podemos ver esto, mis hermanos, del contraste que quiere hacer aquí el escritor con Moisés y con Jesús, porque Moisés sí fue fiel, ¿cierto? A lo que lo había comisionado Jehová. Dice que él hablaba, ¿cierto? Cara a cara con Jehová. A él le entregó la ley, ¿cierto? Con un dedo dice que la escribió en piedra. Entonces, para ellos, mis hermanos, los, los hebreos en este caso, era el hombre más importante. Para ellos, se regían por el Pentateuco, ¿cierto? Moisés lo hizo. Pero podemos ver, mis hermanos, de que pensaba de que en este libro de Hebreos dice que ninguno de los hombres que nombra aquí, que fueron muchos, que a mí se me escapan mucho los nombres, nombró a Enoch,
nombró a cierto Abel. Uno lo nombra en una, ¿cómo le explicara? Con una mala influencia, sino que dice todo lo contrario de ello, lo mismo que hace con Moisés. Y podía ver, mis hermanos, de que qué hermoso es saber de que aquí, ¿cierto? Cuando usted pasa del Antiguo Testamento, hay una página en blanco y pasa al Nuevo Testamento y empieza la cruz. Entonces la cruz, ¿cierto? Estos hombres Dios los pasa por la cruz y los ve perfectos. Y si los ve perfectos porque Cristo, ¿cierto? Hizo la obra, ¿cierto? Cristo murió por ellos. Cristo murió por nosotros. Entonces que hermoso pensar, mis hermanos, de que no hay ningún mérito en los hombres, sino que somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, el apóstol y sumo sacerdote se centra también en esa obra. La palabra apóstol, como le decía, significa enviado. Aquí en el Nuevo Testamento incluye el pensamiento de misión, refiriéndose a aquel que es comisionado para algo. Dios envió a su Hijo como emisario, autorizado, dice, autorizado para hablar en representación de Él y para llevar a cabo su voluntad. Sumo sacerdote se refiere a la naturaleza sacrificial de su misión, como hemos notado previamente ¿cierto? En el capítulo 2, verso 17, donde dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, veían mis hermanos que hermoso, porque no hay ningún mérito en nosotros. Cristo dice que vino, murió, y entregó su vida, su sacrificio eterno, mis hermanos, por amor a toda la humanidad. Lo que hacía en aquellos tiempos, ¿cierto?, el sacerdote, porque vemos de que también, mis hermanos, para ellos, los hebreos, era importante el sumo sacerdote. Y lo vemos aquí, mis hermanos, de que para ellos era muy importante Aarón, pues si él era el sumo sacerdote de aquellos tiempos. Él era quien estaba a cargo, ¿cierto?, de hacer los sacrificios, tanto por él, por su familia y por el pueblo, y eso lo hacía una vez al año. Pero ahora, ¿cierto?, este sumo sacerdote que vino a la tierra y murió y por su sangre, entregó su vida, mis hermanos, por el amor a la humanidad. A ese ahora, le dice el escritor, a ese considerar, a ese mirar, al que murió por ello, que ahora es para siempre, que no es una vez al año, sino que Él murió para siempre por todos los pecados de la humanidad. Es hermoso, mis hermanos, este pasaje, porque hay mucho que decir, pero es corto el tiempo, mis hermanos. Eh, de un solo versículo te puede sacar mucho, mis hermanos, pero es que el tiempo reducido y dice que vemos que, como veremos después en mayor detalle, dice en el capítulo 4, donde habla del sacerdote, ¿cierto? Y podemos ver que los lectores habían conversado y aún necesitaban conversar como la suma, perdón, y como vemos después de mayor detalle, ¿cierto? En el versículo, los capítulos que vienen, tal era el Jesús a quienes esos lectores ya habían confesado y aún necesitaban confesar como la suma sustancia de su fe. Él es la sustancia de su fe. Él, mis hermanos, dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, podemos ver que es hermoso, mis hermanos, y pasando ya al versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, por eso le decía a mis hermanos de que el escritor no necesitaba nombrar cosas malas de Moisés, porque si Moisés fue fiel, Jesús fue más fiel, mis hermanos, fue más fiel en la casa de Dios. Entonces, la superioridad de Jesús sobre Moisés no era asunto de fidelidad, mis hermanos, no era de quién era más fiel o no era más fiel, porque ambos fueron fieles, dice, en la relación, en las tareas que les fueron asignadas, ¿cierto? En Números 12:7 dice que Dios le dijo a Moisés, es fiel en toda mi casa. Moisés metió su vida al servicio de la casa de Israel, el pueblo escogido
de Dios en el Antiguo Testamento, dice, hasta ofreció que su nombre fuera borrado del libro de Dios por amor a su pueblo, mis hermanos. Y aparte de ser fiel, era manso, era benigno, mis hermanos, era un buen hombre. Pero vemos de que Jesús era más fiel. Ese, no se puede dudar de la fidelidad de Jesús como, ¿cierto? Aquel que, con aquel que lo comisionó como apóstol y como sacerdote. Dios lo envió, dice, y fue a él, y fue a él perfecto en su obra. Y podemos recordar, mis hermanos, de que hay un texto muy conocido por nosotros donde dice que de ese verso del capítulo, ¿cierto? 3 del Juan, ¿cierto? 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces vemos que Él lo constituyó, Él lo cierto lo envió a morir, ¿cierto? Por toda la humanidad. Entonces, ¿qué más fiel, cierto, hombre, que en ese tiempo era Jesús, ¿cierto? Hombre, ¿cierto? Dios. Entonces, podemos ver que Jesús le pudo decir a su padre, en el mismo en el Juan 7:14, 4, perdón, en el Juan 7:4, yo te he crucificado en la tierra y he acabado la hora que me diste que hicieras. El punto de comparación no era la fidelidad, sino dice que el oficio, nadie le podría dar una casa más honor que al constructor. Entonces, independientemente de que tan gloriosa sea la construida y alumbrada la casa, no podemos, cierto, decir de que el que el que guió la casa, o perdón, perdón, aquí dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, ¿cierto? Y el que hizo la casa, ¿cierto? Digámoslo así, es un sinónimo de casa, es familia, ¿cierto? Y entonces podemos ver de que Moisés fue fiel, no fue el que hizo la casa, sino que fue el mayordomo, ¿cierto? Fue el siervo fiel que guió al pueblo, nada más. Pero el que hizo, dice, esta casa es Jesús. Entonces, como un ejemplo, mis hermanos, un arquitecto hace un plano, hace cierto, las dimensiones de un edificio, de una casa, cierto, las medidas, los elementos que hay que ocupar, cierto, todas esas cosas. Y cierto, hay hombres que son al servicio, cierto, son los constructores de la casa, son los que la elaboran, cierto, pero si esa casa hermosa, que el que la creó, el que la hizo y dio las dimensiones de esa casa es el arquitecto. Entonces, en sí, la persona más importante de esta casa, mis hermanos, de que el que la hizo es el arquitecto. Y en este caso aquí el arquitecto es Jesús. Entonces no hay puntos de comparación, mis hermanos. Si Moisés fue fiel, Jesús, cierto, fue más fiel. Porque él fue el que hizo la casa, él fue el arquitecto, el constructor, ¿cierto? Y Moisés fue el siervo, el mayordomo, el que estaba al servicio de la casa. Dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ve, por eso le estaba diciendo de que el que hizo toda la casa, dice, es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El versículo 4 del capítulo 3. Ahora miremos a Moisés y a Jesús. Aunque Moisés fue importante como líder, era solo una parte de la casa, ¿cierto? De Israel. Era uno de los que estaba en, ¿cierto? Parte, como lo dice aquí, de la casa. No obstante, Jesús, como Dios, fue el constructor de esta casa. De la misma manera que Él es creador de todas las cosas, como criatura dice que Moisés ocupaba un alto puesto en el Israel y era digno de honor. Sin embargo, como creador de todas las cosas, incluyendo a Moisés e Israel, Jesús era digno de más alto honor.
Entonces, como decía anteriormente, que el pueblo, cierto, hebreo, tenían un muy alto concepto de Moisés, como Dios hablaba con él cara a cara, ¿cierto? Como le entregó la ley, ¿cierto? Entonces para ellos era lo más importante y no, yo creo que no le cabía en la cabeza de que que un hijo de un carpintero, ¿cierto? Fuera más importante que Moisés. Por eso aquí el autor, el énfasis, ¿cierto? Dice de considerar a Jesús. Tiene digno de toda honra y de toda gloria, ¿cierto? Como lo enseñaban nuestros predicadores del capítulo 1, ¿cierto? Ya el capítulo 2 nos enseñaba que era mayor que los ángeles, ¿cierto? Porque Jesús no es una persona creada, porque existe de la eternidad, ¿cierto? Los ángeles son creados, ¿cierto? Para servicio. También nos decía que era mayor que los profetas, ¿cierto? Porque él vino, ¿cierto? Y vino a entregar, ¿cierto? Su vida, fue enviado por Dios, ¿cierto? Y también nos decía que él se humanó, se hizo hombre, entonces, para compadecerse de nosotros. Ahora dice que él, ¿cierto? Conoce nuestra carne, porque él la vivió, ¿cierto? Porque él se hizo polvo también, ¿cierto? Y sabe de esto, entonces él sabe, entonces no se compadece de nosotros, mis hermanos, que es misericordia tan grande que podemos tener a este Salvador bendito. Y ahora, ¿cierto? De la misma manera dice que el Creador es superior a la criatura, el Hijo es superior al siervo. Moisés era un siervo en la casa de Israel. Término que se refiere no a un esclavo, sino que servía porque tenía que hacerlo, sino a un siervo libre que sirve porque quiere, ¿cierto? Moisés lo hizo, ¿cierto? Por amor a Jehová. Qué fiel hombre, ¿cierto? Qué fiel hombre. Entonces, mis hermanos, aquí, ¿cierto? No hay punto de comparación. Jesús es mayor que Moisés. Dice Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, estoy leyendo el versículo 5, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés era un siervo fiel, como lo muestra, ¿cierto? Todo el estribillo dice que corre por todo el libro de Éxodo, ¿cierto? Moisés dice que lo hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Dice que su más grande servicio fue para dar testimonio de lo que se iba a decir, como dice en Juan 5:46. Jesús lo explicó. Lo que es esto significa, dice, cuando les dijo a los judíos de su tiempo, si creyerais a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Entonces, qué hermoso, mis hermanos, todo lo que había, ¿cierto? En el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Era sombra de lo que iba a venir, ¿cierto? Y el que iba a venir, ¿cierto? El enviado era Jesucristo. Qué grande amor de Dios, ¿cierto? Para con nosotros. No teníamos mérito alguno y, ¿cierto? Dios se apiadó de nosotros y nos llamó. Como decía el primer versículo, nos llamó. No porque fuesen mejores que los demás, sino que su amor y misericordia nos eligió para que hoy pudiéramos estar, ¿cierto? En esta tarde, ¿cierto? Por este medio alabando su nombre. Y a mí usándome como un instrumento nada más en sus manos. Entonces, Jesús les dijo, ¿cierto? A sus discípulos, lo explicó cuando les dijo a los judíos de su tiempo, si creyerais a mí, a Moisés, me queríais a mí porque de mí escribió Moisés. Todo cierto, como decía nuestro hermano Jaime, todo el libro, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis, ¿cierto? Es el hilo conductor de este libro porque nos habla desde el comienzo hasta el final de la Biblia. Entonces, qué hermoso, mis hermanos, entenderlo esto, que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un apóstol, que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, a nuestro favor. Y vemos que el verso 6 nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
Si detenemos firme hasta el fin, hasta la confianza y el guardiarnos en la esperanza. Miren, mis hermanos, uno de estos también, este versículo es un poco controversial, mis hermanos, para algunos escritores, ¿cierto? Pero aquí Cristo es mayor, declara el autor, ¿cierto? Mayor que Moisés. Y utilizando ese título por primera vez en el libro del nombre Cristo, ¿cierto? El nombre de Cristo marca su alto oficio y honor que se le debe, porque no era siervo en la casa, sino hijo sobre su casa. Ahora, ¿quién tiene más honor, el siervo o el hijo? El hijo del propietario de la casa. El hijo. Entonces, podemos ver, mis hermanos, de que esta parte de que me tocó a mí es solo exaltar a Cristo, ¿cierto? Como lo han hecho muchos mis hermanos, por sobre, ¿cierto? Moisés. Ahora, podemos ver que la casa somos nosotros, ¿cierto? La casa somos nosotros, aquellos que a Dios ha elegido. Porque dice que Dios no habitará más en templos hechos por hombres, ¿cierto? Ni en habitaciones que hagan hombres, sino que habitarán en el templo que es el corazón del hombre. Entonces cada uno de nosotros somos parte de esta casa, de esta iglesia, digámoslo así. Somos todos, ¿cierto? Unos en Cristo. Ya no hay, ¿cierto? Diferencia. Y vemos de que el dueño de la casa la construye y la gobierna. Y esta casa no está por allá en el distante de nosotros, dice. Como en otro tiempo, en el tiempo de Moisés, sino que dice que el autor habla de ella como de una realidad presente. De una realidad presente. Somos parte de la casa de Dios. Y esa bendición tenemos, mis hermanos, todos nosotros. Entonces, ¿a qué casa se refiere el autor con las palabras? A esa casa que somos nosotros. Es la casa que describe, ¿cierto? En Efesios 2, 20, 21. ¿Cómo dice? Como edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son parte de esta gloriosa casa, construida por el Hijo y gobernada por Él. Entonces, en estos versículos, el escritor nos ofrece un estímulo exhortándonos, mis hermanos, a retener firme hasta el fin la confianza y guardarnos la esperanza. No quiere decir, mis hermanos, de que aquí en el versículo dice, si retenemos firme hasta el fin. No quiere decir, mis hermanos, que usted persevere, ¿cierto? Porque usted quiere ser salvo, sino que dice que la perseverancia del cristiano da evidencia de que realmente es un hijo de Dios. Entonces, si yo persevero y usted persevera, mis hermanos, es porque estamos dando evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque usted sabe que la salvación, ¿cierto?, es solo de Dios. No hay parte alguna en ningún hombre. Nadie puede hacer nada por esto. ¿Cierto? Nadie puede hacer nada por esto. Dice que el que pone el querer como el hacer es Dios a nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, ¿cierto?, es solamente porque Dios, ¿cierto?, nos imparte en nuestras vidas. Entonces, nosotros con otras fuerzas, ¿cierto?, no podemos retener, no podemos estar firmes, sino que son las fuerzas de Dios en nosotros. Y por eso me gusta mucho ese versículo, el primer versículo donde dice considerar a Jesús el sumo sacerdote, mirarlo a Él por sobre todos los términos de la tierra, que si Dios nos ayude, mis hermanos, que si Dios nos dé gracia. Entonces, esa casa, ¿cierto?, como dice el versículo, como edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice que todos los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento son parte de esa gloriosa casa, construida sobre Él, el Hijo y gobernada por Él. En estos versículos el escritor nos ofrece un estímulo, ¿cierto?, exhortándolo a retener firme hasta el fin la confianza
y guardianos la esperanza. La confianza, algunos, cierto, se interpretado, como decíamos, esta frase de aquí, de este versículo. Porque cuando le decía yo, mantenernos firmes en nuestra fe, podemos perder, como que dijéramos que perdiéramos nuestra salvación si no retenemos firme en nuestra fe. Y eso no es así, mis hermanos. Mi hermano también Daniel nos hablaba del lisán, ¿no es cierto? En ninguna parte dice que habla de la salvación, sino que en aquellos tiempos dice que eh, algunos apostataron de la fe. Por eso que, que hermoso, mis hermanos, que oportuna la palabra del Señor. Somos, ¿cierto? Hijos de Dios, ¿cierto? Y Él nos tiene guardado en su mano. No nos vamos a perder y no nos vamos a caer, porque si estamos mirándolo a Él, mis hermanos, eh, no nos vamos a caer, porque Él es el que nos ayuda. Podemos, mis hermanos, ver, mis hermanos, de que tenemos que seguir confiando en Él. No hay otra forma, mis hermanos, porque aunque las cosas de este mundo nos agobian, los problemas, las dificultades, como aquí tenían estos hombres, ¿cierto? Hebreos, ¿cierto? Que estaban perseguidos en aquellos tiempos, ¿cierto? Algunos murieron. Entonces, qué hermoso, mis hermanos, saber de que tenemos este Salvador que se compadece de nosotros, que nos ayuda, mis hermanos. Esto no quiere decir que Dios está, ¿cierto? Siempre esperando que nosotros caigamos y esté enojado con nosotros, no, porque dice que este sacrificio fue una vez y para siempre. Cristo dice que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros como sumo sacerdote. Él murió por nosotros. Eh, a veces, no sé, nos frustramos, ¿cierto? Porque a veces hacemos cosas que no queremos hacer. Pero grande el amor de Dios, dice que Jesús dice que Él murió por nosotros. Entonces Él no nos mira a nosotros, mis hermanos, no nos ve perfectos. Porque, como decía el versículo, el primero dice que son santos, dice. A ver, tanto hermanos santos, dices, hermanos santos. Y santo significa, mis hermanos, apartado. No significa ser, cierto, que no pequemos porque seguimos pecando diariamente, mis hermanos, sino que significa ser apartados, puedo escogidos por Dios, de real sacerdocio, dice también su palabra. Entonces, meditaba, mis hermanos, en este último versículo donde dice que, eh, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gobierno en la esperanza. Eh, el que nos, cierto, nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos da la fuerza, mis hermanos, es Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que mirar? A su Hijo que murió por nosotros, el que nos representa delante del Padre, ¿cierto? A Él tenemos que mirar, porque a veces los problemas nos agobian, nos abruman, mis hermanos, ¿cierto? A veces nos desviamos, o digámoslo así, o nos decaemos, mis hermanos, porque colocamos las miras en otra cosa que menos en Jesús. Entonces el Señor nos ayude porque nos dé la gracia, porque nos habla ahora en esta tarde. Tengamos confianza en Él. Es que como solo ahora dice su palabra, es que la terminará. Y esa es nuestra esperanza. A lo mejor no sé, de aquí en cuántos años más, no sé dónde estaremos, no estaremos, ya, ¿qué voy a hacer? Perdón, de aquí, por mi edad, yo creo que en 100 años más ya no voy a estar. Entonces nos agobiamos por cosas que queremos tener o que no o que queremos hacer o que nos falta esto y nos falta todo eso, cuando lo más importante, mis hermanos, es adorar al Señor. A lo mejor en 100 años más yo no voy a estar, no sé, alabando al Señor, ¿cierto? No, no es que no sé, sino que yo, en mi fe, mi esperanza, que voy a estar alabando al Señor.
Entonces estas cosas que nos agobian en este mundo, los problemas, mis hermanos, las enfermedades, son cosas pasajeras, son parte del cristiano, ¿cierto? Que tiene que estamos en esta tierra, una tierra pecadora. Entonces tenemos que poner la confianza en el Jesús, mis hermanos. En Jesús, Él es el que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sanar. Entonces, si yo pongo la mira en las cosas de este mundo, mis hermanos, nos vamos a ir debilitando, mis hermanos, nos vamos a ir enfriando. Pero lo que quiere Dios, que nosotros miremos a Cristo, a Él. Y nos llenemos con su presencia, nos llenemos con su Espíritu Santo, mis hermanos, y nos, cierto, empapemos de Él. Y porque, mis hermanos, como les decía, este mundo nos agobia, nos oprime, pero además tenemos un Dios grande, mis hermanos, que se compadece de nosotros. Entonces, y dice la palabra confianza aquí en este versículo, dice, incluye la idea de que en griego de que tener libertad para hablar y transparencia de vida. Tenemos que ser transparentes, ¿cierto? Como decía el versículo, se detenemos hasta el fin, ¿cierto? Es la evidencia de que yo realmente soy un hijo de Dios. En mí va a haber transparencia, en mí van a ver a Cristo, en mí, ¿cierto? Van a ver, ¿cierto? Que yo soy verdaderamente un hijo de Dios si persevero, ¿cierto? Si me comporto como tal. No puedo estar, ¿cierto? En la dificultad, en los problemas, ¿cierto? Triste, agobiado, ¿cierto? Con depresión, sino que tengo que estar feliz porque tengo un Dios más grande que mis problemas. Tengo un Dios más grande que mi enfermedad. Tengo un Salvador que me ama, mis hermanos, que Él vino a morir por nosotros, vino a morir por mí, vino a morir por usted, mis hermanos. Nuestra vida no puede estar, ¿cierto?, fijada en las cosas de este mundo, porque esto va a pasar, pero más Cristo nunca pasará. Su palabra dice que nunca pasará. Entonces, en esta tarde, que nuestra confianza, ¿cierto?, siempre esté depositada en que Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra esperanza, mis hermanos, en el futuro es plena, es verdadera, mis hermanos. Vamos a estar en su presencia. Él, la única que vamos a hacer, mis hermanos, va a ser adorar a Él. Allá no vamos a tener problemas, mis hermanos. Allá no vamos a tener enfermedad. Vamos a ser perfectos, mis hermanos. No nos va a faltar nada, mis hermanos. No nos vamos a cansar. Qué maravilloso. Este mundo agobia, pero dice que cuando estemos, ¿cierto?, con Él, no nos vamos a cansar. Y que sea esta nuestra esperanza siempre, mis hermanos. Que nuestra esperanza siempre esté puesta en Jesús. Porque, como le decía, no podemos mirar este mundo, no podemos mirar al hombre porque el hombre cae, ¿cierto? Pero más si miramos a Cristo, ¿cierto? Vamos a estar siempre firmes, mis hermanos, y con fuerza y con vigor, llenos del Espíritu Santo para enfrentar los problemas. Esa relación que Dios anhelar con nosotros, de confianza, mis hermanos, de intimidad con nosotros. Esa es la que quiere, esa verdadera relación. Mira, aquí tengo una nota. Esta es la relación que Dios anhela con nosotros. No quiere que haya barrera entre Él y nosotros. No quiere que tengamos miedo ni que dudemos de nuestra relación con Él. Él nos acepta porque por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nada de lo que hacemos ni dejemos de hacer puede cambiar el sacrificio perfecto del divino Hijo de Dios. Nuestra confianza luego está firme, nuestra comunión no tiene estorbo, nuestro gozo crece cada día más y nuestra esperanza de un futuro de plena felicidad en su presencia es segura. ¿Estamos seguros en Él? Estamos seguros en Él, mis hermanos. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que esta palabra, cierto, que en esta tarde nos ha dado, pueda hacer vida a nuestros corazones. Y vamos a orar, mis hermanos, porque Él confirme esta palabra en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias, Señor, porque una vez más usted, Señor amado, nos habla. Que miremos a blanco, ¿cierto?
de la soberana vocación que es nuestro Salvador Jesucristo. Considerémonos a Él, al autor y consumador de la fe, que nuestra esperanza esté depositada en Él, que si estamos en Él, nada, ¿cierto?, nos puede, ¿cierto?, agobiar en nuestras vidas, Dios amado. Ayúdanos, Dios amado, denos fuerza, Dios amado, denos el vigor para que podamos seguir, Señor amado, adelante en tu camino santo, Dios amado. Ayúdenos, porque sin ti nada somos, Señor. Te pido, Dios amado, que esta tu palabra, Dios amado, que pueda hacer vida a nuestras vidas, Señor, porque estamos débiles, pero más usted con su palabra nos da la fuerza, Dios amado. Cada día cometimos errores, cada día pecamos, Dios amado, pero más tenemos este sumo sacerdote que se apiade de nosotros, Dios amado, porque también se hizo polvo y sabe lo que es ser hombre, pero sin pecado, Dios amado. Pero nosotros somos pecadores, por eso te pedimos, Dios amado, ayúdenos, denos fuerza y siempre depositemos la confianza en usted, Dios amado, en nadie más que en usted, Señor, porque a veces sí nos enredamos en estas cosas de este mundo, pero hoy usted nos recuerda, Dios amado, que Él, en el que tenemos que guiarnos y en el que tenemos que aferrarnos, es a nuestro Salvador Jesucristo. Él murió por nosotros y Él, cierto, nos guarda y nos cuida, Dios amado, porque Él es lleno de amor y misericordia con nosotros, Dios amado. No teniendo ningún mérito, Él nos ha llamado a su presencia y hoy somos parte del llamamiento celestial. Somos parte de la casa de Dios, Dios amado. Así que por eso te pido, Dios amado, que nos dé fuerza día a día y nos ayude para poder, cierto, ir creciendo en estos caminos santos que usted nos ha preparado para nosotros, Dios amado. Te pido esta misericordia, Dios amado, a través de Cristo mi Salvador. Amén.